escucha bien ahí? Debe ser necesario el micrófono, ¿no? ¿No? ¿Escuchan allá? Bien. En realidad, el placer es mío tener la oportunidad de conversar con ustedes de este tema. En particular, porque es un tema que me interesa desde pequeño. Yo me formé en Ucrania, hice todo mi pregrado y estudio universitario en la República Socialista Soviética de Ucrania. Ellos me regalaron la biología, que conozco, y la que no conocía, la conocí acá en los posgrados, magíster, doctorado, qué sé yo. El asunto es que, viviendo tan joven, uno se empapa de la historia de la gente que te acoge y no puedes negarla. Yo jamás lo haría, al contrario, soy agradecido del apoyo que recibí de los hombres y mujeres de la Unión Soviética, como chilenos en esa época, habiéndome ido de Chile a los 12 años de edad, regresando ya viejo. De modo que para mí es muy también importante poder compartir esta experiencia como genetista. En esos términos es que en algún momento me interesé por la historia de la genética en la Unión Soviética, porque es la historia que vivieron mis profesores. Fue una etapa trágica de la vida de ese país que estuvo asociada al nombre de Stalin, y yo quiero contrastar desde el punto de vista de la pregunta respecto de los fenómenos históricos, y en este caso, en primer lugar, de las definiciones de ciencia, para poder hablar de este tema. Este ronco dentro del ronco se pierde, ¿no? Las definiciones, digamos, del título, me interesa responsablemente definir a qué me voy a referir por ciencia, biología, genética y Unión Soviética. Luego quiero mostrarles una etapa del desarrollo de la ciencia en un contexto histórico bastante efervescente desde el punto de vista político y social. Y luego quiero referirme al periodo en el que la genética en particular es víctima, como a partir de sus cultores, de sus creadores, es víctima de una relación que se establece entre ideología y ciencia, que tiene componentes específicos para la historia de la ex Unión Soviética. Quiero agradecer la posibilidad entonces de tener esta conversación con ustedes, en particular al profesor Leighton, con quien hemos hecho algunos trabajos ya y participado en cursos de historia de la medicina de Chile, en fin, y que también agradezco sus palabras, sobre todo porque son las palabras de un amigo y ustedes en eso tienen que aquilatar, digamos, evaluar que se trata de más flores que otras cosas, pero así son los amigos, hay que entenderlo. Bueno, gracias César por la invitación. En primer lugar, quiero proponerles la definición de ciencia, la contrastación con otras formas del conocimiento, a diferencia de un conocimiento como la religión, que es un saber respecto de la verdad, y es un saber dado, o sea, o se tiene o no se tiene fe y punto, no hay ambigüedad en eso. O a diferencia de la poesía, que es un saber supuesto sobre la belleza, de muy difícil objetivación. Por ejemplo, el señor Uribe, Armando Uribe, como poeta, difícilmente objetivable, a pesar de que es armónico en su texto, provocativo, y puede en eso tener alguna similitud con los textos científicos, pero no es el caso de nuestra conversación. A diferencia de estas formas de conocimiento, la ciencia hace preguntas sobre la causalidad de los procesos del universo conocido y por conocer, que es un hecho y mostramos de alguna manera la relación que tiene el conocimiento religioso, el ícono verdadero, como en la vía dolorosa en Jerusalén, en la sexta estación, según el mito bíblico, hay una detención en el camino de Jesús, Cristo, a la muerte final en manos de los romanos. Hay una dama que se acerca y le pasa un paño por la cara y queda la imagen verdadera, Verónicon, en griego, ¿cierto? Verónica. Esa verdad contenida en el supuesto de la mitología bíblica no es la que interesa a la ciencia, de modo que no es tampoco a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de la genética en la Unión Soviética, a pesar de que puede haber similitudes con los supuestos de los íconos políticos en esa época, ¿de acuerdo?
la iconografía, la iconoclasia política en la Unión Soviética tiene relación con la religiosidad también de un pueblo, vamos a referirnos a eso, profundamente creyente de la verdad de la tierra, por ejemplo, de la verdad de la madre patria, en fin. Y todo eso fue explotado de alguna manera por Stalin y sus seguidores, y en eso tiene relación directa con los efectos sobre el desarrollo de la genética. Bueno. Bien, esta es la definición de ciencia clásica, casi wikipedesca, diría yo. En particular es la que hace un ruso, Teodosius Dobryansky, que cuando es enviado en la época del periodo leninista de la Unión Soviética, entre el año 19 y 23, a estudiar el laboratorio de Thomas Morgan. Para quienes hayan hecho algún curso en área biomédica, recordarán que en genética hay un señor de apellido Mendel que propone una solución a lo que no resolvió Darwin respecto de las leyes de la herencia o cómo se transmiten los atributos de una generación a otra, atributos que son heredados. Este señor fue discípulo de quien propuso desde Estados Unidos en 1910 una solución a lo que Mendel había hecho de manera abstracta. Es Thomas Morgan. Y él estudia con Morgan y después va a volver a la Unión Soviética y le dice, mira, sabes que en realidad no vuelvas porque mejor quédate allá, ¿no? Porque aquí la genética no la está pasando muy bien. Y Dobryansky se transforma en uno de los pilares del desarrollo de la síntesis moderna de la evolución, donde lo que le faltaba a Darwin es puesto por la genética mendeliana y voilà, tenemos biología evolutiva moderna en los últimos 70 años. Esa es la definición que da Dobryansky. Digo wikipedesca porque se refiere a un solo aspecto, el del saber. Sin embargo, vamos a desarrollar una definición que incorpora una ciencia como organización sistemática del saber o conocimiento sobre el universo. O sea, la ciencia primero es forma de conocimiento, no es la única, tenemos muchas formas de conocimiento, ya me refería a la religión, el amor es una forma de conocimiento, el deporte, el Mundial de Sudáfrica es una forma de conocimiento deportiva, del conocimiento de las capacidades de poder aumentar las posibilidades de llegar a obtener un premio muy olímpico, quizás en términos románticos, pero conocimiento al fin. El arte, la magia, el libro. La ciencia, además de forma de conocimiento, es una fuerza productiva, es decir, está históricamente determinada. No siempre hubo ciencia. Hubo filosofía en Grecia antigua, en el conocimiento que hemos heredado de aquello que se define como Occidente. Hay una definición histórica de la ciencia cuando viene un señor, Francis Bacon, y le dice a la reina de Inglaterra, mire mi reina, deme plata, yo voy a cambiar la historia de Inglaterra. ¿Para qué quiere ese dinero? Para conocer científicamente y ponernos en la buena con Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el hombre comió del árbol del conocimiento, un fruto que estaba prohibido, y por eso nos castigó, y yo quiero ponerme en la buena con Dios. Entonces quiero que esta restauración del conocimiento humano, que aún no existe de la mejor manera porque pecó por haber comido el árbol del conocimiento, se haga bien y escribe en manos de la restauración a partir de los supuestos de la ciencia moderna y con los dineros de la reina de la corona inglesa crea la Royal Society, que es el pilar de desarrollo científico de los últimos 500 años como ejemplo histórico, junto con la Academia de Lichei fundada por Galileo Galilei, periodo similar en Italia. Entonces este conocimiento científico está históricamente determinado y está asociado a una manera de producirse económicamente que un romántico alemán del siglo XIX, de apellido Marx, se denomina como modo de producción capitalista. Así de simple. Hay gente que dice que no puede opinar de ciertos periodos históricos, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet, porque no había nacido. Yo le pregunto a esa gente, entonces tampoco puedo opinar del periodo histórico de la Revolución Francesa porque no había nacido. No puedo mirar del origen del hombre en África porque hace 200.000 años no había nacido. Creo que es una manera muy fácil de evitar el conocimiento crítico que puede tener cualquier humano frente a la historia. De modo que sí se puede conocer el momento en que la ciencia comienza a ser fuerza productiva en la medida en que es un conocimiento que entrega plusvalía, que entrega dinero, que entrega bienes de consumo que permiten aumentar el capital existente
en un momento determinado de la sociedad. El caso de Inglaterra, yo creo que para todos es evidente como ejemplo, y lo fue también para todos los que estudiaron la economía política durante el siglo XIX en el ejemplo de Inglaterra. Y finalmente la ciencia, dicen algunos, en la época de la Revolución de las Flores, hace la pionera de 40 años, 50 años, 40 años, en mayo del 68 hubo revoluciones por todas partes en el mundo llamado occidental, y bueno, hubo algunos científicos que empezaron a publicar sus trabajos con una autoría de más de 500 personas. Ponían 20 páginas de autores porque decían que el señor que barra el ciclotrón también es autor, compañero. Y el señor que lleva el uranio al ciclotrón, o qué sé yo, los elementos, yo no sé qué, el señor que prepara el gel en el laboratorio de genética también va. O sea, la ciencia es lo que hacen los científicos y se acabó. Esa era la definición de ciencia en la época de la Revolución de las Flores. Bueno, en resumen, tenemos tres definiciones, que creo que las tres son limitadas y no pueden permitir aprender la riqueza de este fenómeno, de este proceso. Sin embargo, son bastante complementarias. En resumen, la ciencia es una forma de conocimiento, una fuerza productiva y una comunidad de científicos. Esta imagen, respecto del mito, del conocimiento en aquellas culturas que no son las de Occidente, en el mito japonés, el mito del Japón antiguo, este señor fue a la corte y le dijo al emperador: mire, yo quiero formar parte de su corte, pasó por 500.000 exámenes, un tipo excelente, y cuando va a incorporarse a la corte, le dice: pero un momento, le dice el emperador, tú eres muy feo, tú no puedes estar en mi corte. El tipo, por supuesto, japonés, noble persona, se suicida. Se tira al mar y desde el mar sale una tortuga que lo levanta. Cuando lo levanta, según el mito, tortuga o ser marino, sale con un filete en una mano y una pesa en la otra. Con este filete, de ahí en adelante le va a poner nota a todo el mundo en Japón, y con la pesa va a pesar el conocimiento, que es lo único que importa. No si es una persona mal ajustada o que no recibió los dones divinos respecto de la armonía facial. Eso es un mito. Sin embargo, desde el punto de vista científico, recogemos esos mitos, y sobre todo la manera en que los científicos se cuentan el cuento de la ciencia, o nos contamos el cuento de la ciencia. Los científicos, en el área de la ciencia, en particular, de aquellas ciencias que se definen como las que la llevan, la física, la biología, la química. ¿Por qué la llevan? Porque hace 500 años que vienen entregando una retribución al modo de producción bastante significativa, que es aumentar en menor tiempo la mayor cantidad de conocimientos verdaderos sobre las causas del proceso del universo, que podrían tener alimentación tecnológica o no, y en ese podrían tener es que está la apuesta del financiamiento que recibe. En este caso, la comunidad científica, por ejemplo, ese señor de ahí es Gregor Mendel. Cuando va a una de las exposiciones universales en la ciudad de París, en 1859, a mostrarle a otros científicos los resultados de sus experimentos sobre hibridación en vegetales. Y él hibridaba vegetales no para saber solamente las leyes de la herencia o descubrir los principios mendelianos. Él hibridaba vegetales porque había en ese momento en la actual República Checa, en Moravia, en ese periodo parte del Imperio Austrohúngaro, una necesidad enorme de aumentar las cultivares de algodón y la calidad de ese algodón y de otras plantas de cultivo para alimentar a la población, para hacer los trajes de los ejércitos del Imperio Austrohúngaro que estaban invadiendo Europa, por una serie de cosas. Entonces, se le da un montón de plata al monasterio de los monjes agustinos, y Mendel va a mostrar los resultados frente a una comunidad de científicos a París. No era un monje perdido en el mundo de los Dráculas en medio de Europa Central. Era un tipo que estaba al día con su comunidad y comunicaba sus resultados. Bien. Ahí también. Por ciencia, entonces, en resumen, vamos a entender ese saber acumulado, que está fundamentalmente, por su productiva comunidad de personas, y la función ideológica que cumple es bastante precisa, es el modelo de verdad en sociedad. No estaba, digamos, mágicamente comprobado que haya un Sanjúpiter le quita la caspa, ni míticamente ni deportivamente, está científicamente comprobado. Y la ciencia es criterio de verdad, aquí y en lo que era elegir en los últimos 500 años. Son dictum desde el supuesto de que la ciencia puede alcanzar la verdad, es la única que interesa.
la verdad sobre las causas del universo. Vamos a definir una disciplina científica, porque estamos hablando de la genética, como la estructura mínima de conocimiento, la estructura epistémica mínima, que agrupa un conjunto de miembros de una comunidad que los caracteriza en su quehacer, en las preguntas que se formulan sobre el universo de otros miembros de comunidades similares que se dedican a resolver otras preguntas. En este caso hablamos de los genetistas, distintos a los físicos cuánticos, distintos a los químicos de sustancias orgánicas, en fin. Ese es el concepto entonces de disciplina científica, y a eso nos vamos a referir cuando hablemos de genética. Bueno, en ciencia, lo que ocurre en el caso de la Unión Soviética respecto de la genética es que se critica el paradigma. Se pone en duda el paradigma o conjunto de teorías consideradas ciertas por la comunidad porque fueron contrastadas científicamente respecto de la explicación para los patrones de la herencia. Y la crítica es certera. Se dice, mire, Mendel no explica la herencia. Quien lo explica es el señor Lamarck, porque está equivocado Mendel cuando dice que hay partículas que se transmiten de una generación a otra, en la medida en que el medio ambiente es el responsable. Y esa es la crítica paradigmática a el concepto de la genética clásica, que es la genética que conocemos hoy como una disciplina científica dedicada a dilucidar, a conocer, predecir el patrón de herencia de los atributos fenotípicos y a realizar una serie de procedimientos para llegar a ese conocimiento. Bien, y finalmente las definiciones nos queda pendiente de ideología y de Unión Soviética. Ideología, vamos a utilizar dos extremos, el extremo kantiano y el extremo marciano. El extremo kantiano, como un parámetro subjetivo, son las cosas que dice la gente, los grandes pensadores, la historia de las ideas. Michel Foucault se le ocurre de repente, va caminando por el Sena, cruza el Pornor, y dice, voilà, nous savons les paroles et les choses. Y escribe las palabras y las cosas. Y es iluminado desde Notre Dame y escribe. Y el tipo es genial. Y es su ideología, como hay otro que va cruzando el otro puente, que se llama Sartre, y escribe otra cosa, y otro que está vomitando, y está así, desde el punto de vista kantiano, como la subjetividad misma, que es muy importante para el desarrollo de la filosofía, lo que he dicho más sarcásticamente, simplemente una soberana soberbia desde la modernidad, porque en esa época vaya que era difícil establecer una diferencia entre Platón y el resto de las cosas, y Kant la establece, y mucho bien que le hizo a la ciencia. Pero viene este señor y dice, mire, en realidad la ideología se determina históricamente y es la falsa conciencia del modo de producción. O sea, la historia dicha según lo que yo creo que ocurre, puesta como algo universal y eterno. Es decir, en este caso particular, la historia de la burguesía como la historia de la humanidad. Entonces, la ideología como una falsa historia, una falsa conciencia de lo que ha ocurrido. O sea, yo me cuento el cuento de que si como científico la llevo, voy a llegar a la verdad, pero si alguien me ve desde fuera, podría contrastar ese supuesto y decir en realidad, ¿cuál es tu supuesto de verdad? ¿Cómo es que tú vas a llegar a algo que no conoces? Y ahí Popper se cae en la catedral, aparece la Catos y comienza la discusión filosófica, no científica. Ese es el ámbito de las ideologías. En términos específicos, la contradicción entre la imaginación del conocimiento que se busca y el hecho de no tenerlo. Eso es consecuente al modo mismo de producción económica. Bueno, aquí tienen un ejemplo de las cosas que se hacía en Chile, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, el boletín de la SOFOFA. ¿Les suena SOFOFA? SOFOFA no es un blog, es una web de un candidato a la presidencia. SOFOFA es Sociedad de Fomento Fabril. Y es el conjunto, una comunidad de empresarios que agrupa a los dueños de grandes cantidades de dinero acumulada en fábricas. Entonces estos señores publican un boletín. Ellos comunican también el conocimiento que tienen de utilidad para aumentar la producción en sus fábricas. Y en ese boletín de SOFOFA, que está en Bochef, en el número a propósito del centenario, el boletín que sale en diciembre de 1910, traducen un trabajo de un ingeniero norteamericano de apellido Taylor, que dice, mire, ponga a la gente científicamente a trabajar en una cadena de producción. Y lo que publican en ese boletín de SOFOFA es un estudio con el uso de una nueva herramienta, el cinematógrafo, que permite calcular la cantidad de tiempo que un obrero demora en un martillo fundir un
una pieza de metal y cuántas calorías se está gastando y cuánto tiene que dársele al almuerzo para que se alimente, reponga la cantidad de calorías gastada de energía y siga trabajando. Sin fatiga, contento, qué rico estaba el almuerzo, va al casino y vuelve a trabajar. Científicamente, ¿de acuerdo? Esa es la visión de la ideología que rodea, en este caso, a el modo de producción del que se centra la ciencia. Finalmente, la ideología de la ciencia, o sea, lo que pensamos nosotros, aquí el perrito le dice al otro perrito, mira que lo que puedo lograr si haga Pavlov, apenas yo salivo, él se puede escribir su libro. Entonces, es al revés de lo que obviamente hemos pensado siempre, es el cuerpo de conocimiento que se supone una objetividad pura. Hay un camino anésico-social también en la ciencia. La ciencia es tan soberanamente soberbia, el científico, que para nosotros, yo voy a hacer, no sé, cuando yo viví hace muchos años atrás, décadas, iba al médico y al médico le decía, mira, así está mal, yo te pago por hipótesis 30 lucas, eso me está cobrando una consulta, quiero que me digas si el virus que tú me dices que va a atacar a mi hijo es RNA o DNA. Entonces, ¿para qué venís si lo que tú querías pelear estás pagando 30 lucas por pelear conmigo? Entonces, es muy soberbia la ciencia, cree que la lleva en el conocimiento de verdad y eso atenta contra la posibilidad de conocer los procesos de desarrollo de la ciencia desde fuera de la propia ideología del científico, desde fuera de su propia falsa conciencia. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles una visión con una cantidad importante de antecedentes respecto a lo que ocurrió entre ideología y ciencia en la Unión Soviética en el caso de la genética. Interrumpen, por favor. Las hipótesis son muy sencillas. La primera es que la ciencia cumple funciones ideológicas, que están determinadas históricamente, y la otra es que el culto a la personalidad de Stalin no fue causa directa de aquel conjunto de personas, de aquel fenómeno que está relacionado con la persecución a los genetistas en la Unión Soviética. Por mucho tiempo se utilizó como explicación de la tragedia de la ciencia soviética, en particular de la genética, una supuesta tendencia de los rusos a hacer cultos a las personalidades. Por ejemplo, al zar, después a Lenin y después a Stalin. Entonces, por culpa de eso fue que todo se vino abajo. Las pinzas, hay procesos mucho más complejos y yo quiero mostrarles este ejemplo y pueden traerse información. Bien, Unión Soviética. Ese es el periodo soviético público, una sexta parte del globo, 11 usos horarios. O sea, cuando aquí son las 12 de Rusia, acá son las 11 de Rusia. Gran territorio, enorme cantidad de gente. 300 millones de personas en el momento de la caída de la Unión Soviética. Uno conoce normalmente la parte europea, que están los murales, el resto tierra de nadie, excepto de la Gran Siberia, donde se desarrolla la ciencia, por ejemplo, en pleno periodo de la Segunda Guerra Mundial, y toda la carrera de ciencias de la URSS fue trasladada a regiones como Novosibirsk, está por acá, en particular la genética. Frente a la invasión nazi, que comienza en 1940 y uno por Brest en Bielorrusia, y que llega a 8 cuadras del Kremlin en 1944, a balazo limpio, y de ahí los echan de vuelta hasta Berlín. Ok, momentos, hitos en esta historia. La Unión Soviética es una estructura social, política y económica que ocurre entre esos años, que es fundada por este señor, Vladimir Ulyanov, alias Lenin, que participa de manera activa y directa en la guerra contra la invasión nazi en Europa, desde Alemania, desde la Alemania nazi. Esto es una imagen tomada en Stalingrado, una de las batallas más cruentas que se dieron en esa guerra. Murieron 40 millones de personas, 20 millones de ellos rusos, montados, ucranianos, miembros de esta Unión de Repúblicas Soviéticas. Y la imagen también iconográficamente muy reconocida de Yuri Gagarin como un ejemplo del desarrollo de la ciencia en la URSS. Lo que yo quiero mostrar es que entre medio hubo una relación con la genética muy compleja, que no impidió el desarrollo, fíjense, de la física.
los rusos habían puesto toda la plata, en términos ideológicos, políticos, sociales, en algo que les permitiera aumentar su capacidad militar, su capacidad de desarrollo de la balística, de los misiles, por lo tanto la cohetería, por lo tanto la conquista del espacio. Y en eso no hubo ni un problema, ni uno. Y de hecho enviaron el primer humano al cosmos, a Yuri Gagarin. El problema era con la genética. Lo que a mí me interesa mostrar es por qué fue la genética el problema y no la física nuclear, que también se podría haber dicho, es que como esto de la teoría relativista, cuando aquí el materialismo dialéctico dice que se determina históricamente, que es posible establecer de manera objetiva un sujeto, y usted viene con que es relativista. Hubo oportunismo de parte de las autoridades que vieron, en ese momento la genética no pesaba ni un paquete de cabritas, en la medida en que no había recombinación, no había proteínas, digamos, no había genómica, no daba plata. La física sí, y daba muchas almas. Entonces, aparentemente, este camino hacia el éxito de la física, de la cohetería, el desarrollo de la balística, los misiles y toda la relación con la física nuclear, fue una solución oportunista de la gente del periodo de Stalin y de Stalin mismo frente a la genética, que presentaba falencias ideológicas claves para ellos, que voy a mostrar ahora. La Unión Soviética es mucho más que esto. La Unión Soviética es un conjunto de personas que trató de vivir mancomunadamente en lugares donde había otras historias, como pasa, por ejemplo, actualmente con Kazajstán, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, que son las actuales repúblicas islamitas apoyadas por Irán, que no tienen nada, pero nada que ver con lo que uno vivió hace 20 años o 30 años atrás. Eran todos soviéticos y estaban en vías a construir el comunismo. Cuando uno pasaba, finalmente, podría estar 6 horas hablando de la nostalgia rusa, de los votos, de los niños, bailar, pero no están las condiciones para eso. Cuando uno cruzaba la frontera de Bielorrusia con Polonia, había un puente, que es el mismo por donde los nazis pasaron por lado en el 41, porque Stalin no le hizo caso a la red de espionaje, como le dijo, hacía 3 meses que iban a pasar por ahí. Y entraron soldados, dejaron la escoba. Y en ese puente decía con letras gigantes, cuando uno iba hacia Varsovia, el tren, muy Pastroy, comunismo. Nosotros construimos el comunismo. No como ustedes, polacos, raros, que están reformas y que quieren hacer la cuestión media liberal. No, nosotros construimos en 1985, después de 1940, después de haber pasado muchas cosas. Sin embargo, cuando uno cruzaba las fronteras de Finlandia, había un mojón, un palito, con un escudo de oro y martillo de este puerto. Y pasaba por el bosque, estamos en el soviético. La relación que tenían los soviéticos con los países de la llamada órbita socialista era pero muy compleja, muy compleja. Para terminar eso, yo quiero retrotraernos a una película que se dio de la ex-RDA, se llama de una historia de un espía que Alzheimer. Bueno, hay muchas tipografías, caballeros, que no entienden eso, pero nada esa relación con ustedes. Finalmente, este señor, ¿lo ubican? ¿No? Mikhail Gorbachev, ¿me suena? Algo tuvo que ver con la caída del muro y con la disolución de todo este sistema. Una historia compleja, pero no vamos a entender en eso ahora. Si quiero mostrar son las condiciones históricas en las que se desarrolla la genética de la Unión Soviética, un país donde en 1917, aún en plena guerra contra un conjunto de países en Europa, Rusia forma parte de una entente, ¿cierto?, contra Alemania, para variar, y en este caso estamos hablando de un 80% de la población analfabeta, de gente que no tenía, nunca había conocido siquiera el concepto de propiedad privada. Era una nación de gente mayoritariamente comunitaria en su vida, en su modo de ser, a través de la religión, de la religiosidad con esta iglesia ortodoxa, que a diferencia de la iglesia apostólica romana, no tenía papa, no tenía Vaticano. Entonces, en el fondo, el poder del zar, si ustedes se fijan, muchas casas reales europeas tienen un águila bicéfala, ¿cierto? Dos cabezas, y en una garra tiene un báculo, fíjense, en la otra una espada. Ese es el poder del rey, representa a Dios en la tierra, y se acabó el cuento.
Ese es el cuento de los ingleses, donde echan a patada a los papas porque le cobran las bulas, el cuento de los alemanes protestantes, el cuento de los rusos, el cuento de muchas casas europeas que tienen una relación directa del rey con Dios. Entonces para los rusos el zar, César, era eso, era su Dios y su rey. De modo que las posibilidades de reclamarle a Dios eran difíciles, eran pocas. Incluso así, eran tan pésimas condiciones que en 1905 la gente va a pedirle al padrecito zar que le resuelva la situación económica y se arma una gran manifestación con íconos de vírgenes, de santos de la iglesia ortodoxa rusa a pedirle por favor al zar que les ayude a salir de la pobreza, y el zar hace una regresión en la ciudad de San Petersburgo en esa época, y la gente dice, pero no nos cuida. Y de ahí se agarra este grupo de poderosos bolcheviques y le dice a la gente, mire, no están bien las cosas, hagamos la revolución. Así, dicho caricaturescamente. ¿Qué pasa entonces cuando finaliza la guerra civil en 1918 al 21 y ya ha ocurrido esa revolución? Hay un proceso, además de lo que señalaba la organización, se crean 18 institutos de la Academia de Ciencias, de todo lo que ustedes se lo ocurra, en plena guerra civil, de astronomía, de física, de biología, de genética, y entre ellos, además de la construcción de una industrialización forzada, la creación de grandes centrales hidroeléctricas, todo eso en un periodo muy corto, 3 institutos que son a los que me voy a referir en particular. En 1917, cuando, una anécdota, cuando Pavlov, este señor de los perros que salía, ¿cierto?, el padre de la fisiología moderna, está operando en su instituto en San Petersburgo, el ayudante le dice, Iván Pavlovich, llegué atrasado. ¿Cómo es que ha llegado? Usted nunca salía atrasado. Lo voy a echar del laboratorio. Es que sabe que hay una revolución. Eso ocurrió el 7 de noviembre actual, en 1917. Dice, no, me importa un rábano la revolución, usted se va del laboratorio. Así funcionaba. Les importaba un rábano el entorno social en la medida en que ese entorno les permitiera seguir siendo científicos, porque eran científicos de veras, tenían la falsa conciencia del científico absolutamente formada. Y eso los bolcheviques lo entienden muy bien y generan una serie de institutos, entre ellos estos 3 institutos, a partir de la gente, de los viejos profesores como Pavlov, que ya estaban en Rusia, que se sentían muy rusos, muy nacionalistas, y que les dice la revolución, miren, usted haga lo que necesita hacer, nosotros no nos vamos a meter, los respetamos, al contrario, necesita más, le vamos a dar más recursos. Y los tipos se quedan. No hay una migración, un brain damage, ¿cierto? Una fuga de cerebro desde Rusia soviética a Occidente como la que hubo en otras revoluciones. La mayor parte de los viejos sabios se queda con Lenin, porque los apoya y porque no se mete con ellos. Porque sabe que eso tiene que ver con un dictum marxista del supuesto de que las leyes sociales se descubren científicamente y por lo tanto a los científicos hay que dejarle el descubrimiento de los leyes naturales. Y ahí todo feliz, en la ruta de situación. De estos 3 institutos, el de biología experimental 1917, el laboratorio de genética de Sofía en el 21 y el mismo año el Instituto de Botánica Aplicada, Kalsov, Chetelkov y Gavilov. Estos centros constituyen el núcleo del desarrollo de la genética en esa época. Por ejemplo, Chetelkov en 1910 ya había publicado lo que ustedes como alumnos que hayan hecho algún área biomédica recordarán como la ley o el teorema de Hardy-Wagner, ya había publicado una explicación para el desarrollo de la genética de poblaciones. Como estaba en ruso, nadie lo leyó y pasó piola. Después se descubrió que lo había previsto. Así con muchos otros casos de los que yo voy a hablar, de Gavilov y Kalsov, en qué medida estos 3 institutos tenemos en particular Nikolai Kalsov, Instituto de Biología Experimental, Yuri Filipchenko, Laboratorio de Genética de la Academia de Ciencias. Filipchenko, que dice la fecha de muerte de 1930, es el padre académico de Dobzhansky. Él lo envía a Estados Unidos y Lenin apoya este envío de estudiantes de posgrado a todas partes, ojalá en mejores lugares. Kalsov es un biólogo que, por ejemplo, en 1914 envía en el Eurostato unas datas neurosóficas para conocer el efecto de la atmósfera sobre los seres vivos. Kalsov propone una teoría de la estructura del DNA
que es distinta, por supuesto, a la de Watson y Crick, porque incorpora las proteínas como portadores de información hereditaria. Estamos hablando de publicaciones en los mejores journals de la época, en Nature Science, además de las revistas propias. Vavilos, Nicolás Vavilos en particular, lo voy a tener acá, él estudia con Morgan y con Bateson y Pinet, de la tabla de Pinet de la genética en Inglaterra. Vavilos es el autor de la teoría del origen de las plantas de cultivo a partir de los centros de poliploidía, es decir, de aumento del número de cromosomas en una planta de cultivo desde un centro de origen a la periferia, donde esos centros de origen son las principales 7 civilizaciones de la historia humana. Y Vavilov hace un viaje por todo el mundo y va recogiendo semillas en Irán y Afganistán de trigo. Después va a Italia y ve que ese trigo aumenta el número de cromosomas, la serie poliploide, y dice, mire, esto es por cruzamientos que ha hecho la gente, por agricultura. El origen de las plantas de cultivo por cruzamientos dirigidos de los centros de origen donde están los silvestres, los wild type, de los cuales el ser humano forma los últimos 10.000 años lo que estamos consumiendo ahora. Viene a Chile, va a Chiloé, Solano Tuberoso, la papa, lo mismo con el maíz en Guatemala, y todo eso lo lleva a, en entonces ciudad de Leningrado, es San Petersburgo, actual San Petersburgo, al Instituto de Botánica Aplicada, y lo guardan en unos contenedores, en gran cantidad de semillas de todo el mundo, un germinoplasma representativo del genoma mundial de las plantas de cultivo. Cuando los nazis cercan Leningrado durante 2 años, sin pan ni agua, pura nieve para el agua y 200 gramos de pan al día porque dejaban un corredor para que la gente muriera de hambre de a poco, les llevaban comida, después cortaban el corredor, les tiraban bombas, volvían los rusos a pasar 2 años así. En un momento empezaba a ver la organización de la gente en la ciudad, dice, en el Instituto de Botánica Aplicada hay comida, hay granos de trigo, hay quintales de comida. Y los tipos, los genetistas, se ponen delante y dicen, si quieren sacar estos granos, pasan por nosotros. Y eran todos los grandes profesores científicos, y la verdad se queda ahí, viola, y se sigue muriendo de hambre. Ese era el nivel de compromiso que había científico de Vavilov. Vavilov es, además, cuando pasa por Chile, ocurre que justo llega el día en que Marmaduke Grove se toma el poder y hay una especie de república socialista que dura 12 días. Entonces se va a la fecha y lo acusan de espía ruso porque ese día la fecha está declarando la República Autónoma Mapuche, 1932, en el edificio de nuestra casa central en la Alameda. Y Vavilov fue invitado, invitaron los estudiantes, pensaban que iban a hablar de genética, las pinzas, lo ocuparon políticamente, porque venía de la Rusia soviética, y después lo acusa el Mercurio y aquí tenemos un nuevo espía ruso, Vavilov nunca supo de esa historia local, pero es muy sabroso, digamos, ver cómo se mezcla todo. Ok, hijos académicos de Karsov, Cherevikov, Selekovsky. Cherevikov es quizás uno de los más importantes genetistas de la genética de poblaciones mundial. Él, por ejemplo, recibe el Hermann Müller, para que se hagan una idea, en genética. Yo hablo de la institución chilena, como que todos lo conocen, pero aquí hay gente de muchas facultades, así que voy a tratar de hacer cálculo en lo que digo. La genética con Müller es la genética de las mutaciones. Cuando por primera vez se obtiene una mutación artificial, el tipo lo quiere revolver que una mosca, cambia el color de ojos y demuestra que las mutaciones tienen un origen físico, materia energética. Entonces, este Müller conoce a Cherevikov en 1925 en el Congreso de Berlín de Genética. El quinto congreso dice: mira, Sergei, te voy a regalar unas moscas con mutaciones. Y Cherevikov le dice: pero si yo ya las tengo en mi laboratorio, yo las encontré en el Cáucaso en mis colectas. Y le dice, esas mutaciones existen normalmente en la naturaleza. Lo normal en la genética es la variabilidad. No es lo raro lo que varía, lo normal es lo que varía. Lo que tú encontraste por rayos X está en todos lados. Y el tipo que dobló y establece una serie de relaciones muy productivas con el laboratorio de Cherevikov. Levitsky no era finalmente Karpiéchico, laboratorio de genética vegetal, hijo académico de Vavilov, junto con Levitsky. Karpiéchico publica en Nature, en 1925, un trabajo que se llama Raphanobrásica, A New Hybrid in Vegetables, o algo así. Es la primera vez que se obtiene un híbrido entre especies de vegetales. Y es mitad de pollo, mitad rábano. Y mezcla los cromosomas y obtiene un híbrido que nunca antes en la historia de la genética se había reconocido, y es uno de los principales autores de las teorías que explican la constitución cromosómica de vegetales.
Bueno, eso estamos hablando entre el año 17 y el 25. El know-how ya estaba instalado, estaba la Academia de Ciencias Rusa de antes de la Revolución. Esto no fue producto de la magia de Lenin, esto venía. Lo que hizo la magia leninista fue darle cabida y ofrecerle mejores cosas que en ese momento los griegos, los alemanes, los italianos le estaban haciendo pasto, que era dinero para investigar y todas las libertades del mundo para hacerlo. Y la Rusia soviética les dio estas condiciones. Timofey Berezovsky se queda en Berlín, Dostoyevsky se queda en Nueva York, en Columbia University con Bonga, Vavilov regresa de Inglaterra a la Rusia soviética, Kalsov nunca viajó de la Rusia soviética a su posgrado, la Rusia allá, Filipchenko muere antes de que comience la gran represión genética, y luego vamos a ver qué ocurre con todos estos personajes que presentan en Berlín sus resultados en este congreso. Lo que quiero decir es que en el periodo leninista la genética clásica de la Unión Soviética era una disciplina científica plenamente desarrollada, quizás una de las principales a nivel mundial en el área de la citogenética, de la genética de vegetales y de los otros. Esa era la situación hasta que ocurre lo que se ha definido como el fenómeno Lysenko. Trofim Lysenko. Trofim Lysenko es un joven hijo de campesinos que descubre que puede modificar el tiempo de crecimiento de las plantas de cultivo sometiéndolas a unos estrés, al estrés de frío o al estrés de calor. O sea, la primaveralización o vermelización y la llaverización o invernización de un cultivar para que hubiera dos cosechas en lugar de una en el periodo de las grandes heladas rusas y ucranianas, donde había muy poco tiempo en el que se podía plantar y cosechar. Lysenko dice, mire, la herencia es resultado de la interacción entre el organismo y el medio ambiente, pero el organismo asimila condiciones ambientales y les son propicias y rechaza las que no recibe. Y por lo tanto, si uno altera el ambiente físico, va a alterar la herencia. Hasta ahí, genial. O sea, una visión que incluso uno diría hoy epigenética, publicada en todas las revistas de importancia. Sin embargo, el problema es que las condiciones de desarrollo de la agricultura propician que Trofim Lysenko se transforme en una persona muy importante para el medio que rodea a Stalin. ¿Y en qué sentido se transforma importante? Aquí estamos en el núcleo de la interacción entre ideología y ciencia. Se transforma importante porque Lysenko le dice que va a solucionar el problema del hambre en la Unión Soviética. El problema del hambre tiene varias explicaciones. Pero al menos fíjense en las diferencias de rendimiento por hectárea de distintos cultivares en ese periodo, entre 1930 y 1935, en la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿cierto? Francia y Alemania. Está claro que solamente la papa era algo que tenían a disposición hacía muy poco tiempo. Además, durante 200 años los rusos, por un edicto de Pedro I, desde 1700 hasta 1900, tenían la prohibición de comer papa. Y el que no hacía caso, le cortaban la cabeza. ¿Por qué? Porque la papa mataba. ¿Por qué? Porque tenía muchos alcaloides. Lo que hacían los rusos, brutos, que se comían las hojas de la papa, no el tubérculo, porque no sabían que lo importante estaba bajo tierra. Así de brutos eran antes de que llegara la ciencia moderna a la Rusia del siglo XX. O sea, había un zar que le prohibía a los campesinos sembrar papa porque hasta ese momento pensaban que era como una lechuga, o sea, se comían la hoja y los gallos morían a paja. Entonces, se desarrolla mucho el cultivo de la papa a raíz del descubrimiento de que había que comer tubérculo, pero el precio estaba muy mal. ¿Cuáles son los problemas asociados a esta fe en Lysenko que tiene Stalin? Primero, las condiciones climáticas. En Ucrania, la cantidad de tierras negras, o sea, tierras que tienen una fertilización o abonos naturales, es el 1%. El 1%. En Santiago, si no hubiera sido por esta urbanización, era el 90%. Y era el 1% de tierra que no había que fertilizar especialmente para que se cultivara algo. El resto, hielo. Segundo, el supuesto de que los genes son una representación del idealismo burgués. ¿Por qué? Porque según la lectura que hace Lysenko de la genética mendeliana, el gen es un algo que se transmite cuando muere aquello que lo contiene. Así es la lectura que hace,
Y porque dice además que es determinista unívoco, o sea, en esa época los bioquímicos hablaban de que salía un gen, había una enzima, y por lo tanto impedía entender la flexibilidad de los seres vivos. O sea, había un determinismo genético evidente en la visión inicial de la genética mendeliana, que los rusos en boca del seco dicen, no, eso no me sirve, porque no me permite manipular el genoma de los seres vivos mediante un estrés ambiental, por ejemplo, que es lo que a mí me ha enseñado Lamarck respecto de la influencia del ambiente en la herencia. Otro contexto que explica por qué Lysenko tiene una relación directa, no solo ideológica, sino que política y policíaca con Stalin. Porque en esa época comienza una serie a darse una serie de prácticas de verdaderas vendettas personales entre los desmovilizados de la guerra que llegan a sus colhoses, a sus nuevos lugares de trabajo y tienen poder, el poder de un comisario. Entonces ese nuevo comisario se acuerda de que ese otro señor no le permitió casarse con su hija, ahora te va a tocar. Y se da mucho en un mundo de campesinos que eran iletrados para la época donde el analfabetismo recién se estaba comenzando a vencer. La reacción a la colectivización forzada en la Rusia soviética en 2 años llevó a que 9 millones de personas fueran parte de estos sistemas nuevos de producción donde el bien común, la propiedad, era de todos. Y los tractores, y las gallinas, y todo. Y eso era cierto, así era. Y eso fue un proceso que llevó a tal nivel de desorganización porque no estaban preparadas los medios administrativos para poder manejar esa economía, sino que se lanzó el eslogan de vamos a colectivizar el campo y todos se tiraron como buenos estalinistas a colectivizar. Después vieron que esa colectivización requería de un manejo, de un conocimiento del medio colectivo de la propiedad que no tenían los campesinos que cultivaban su tierra personalmente. Y eso nos lleva a rechazar la colectivización y Stalin dice nos hemos equivocado. Dice en la frase que sale en Pravda del año 32, se nos han ido los humos a la cabeza. Compañeros, hay que bajar la colectivización. Y queda la escoba de nuevo. O sea, había muchos campesinos que estaban sedientos de una solución al problema del hambre, que no lo había dado la colectivización. Finalmente, la Rusia soviética otorga una gran cantidad de oportunidades a los hijos de los campesinos y los obreros, como estaban puestos sus principales apuestas políticas desde siempre. Entonces, Lysenko es hijo de esta historia, de una historia en la que él llega como técnico agrícola a enfrentarse a los grandes científicos que tenían muchas tradiciones zaristas. Y en un momento, con sus experimentos de kernelización, de yaloización, de mejorar la producción o la obtención de 2 cosechas en un mes, le dice, y llega a oídos de Stalin, que está este señor, lo manda a llamar, y él le dice, yo puedo cambiar la historia de este país si usted me da el poder para hacerlo. Y comienza el baile. Comienza un proceso desde 1935 que él funda con el dinero americano una revista, un blog donde publica sus resultados, publica un libro, el 43 de la Segunda Guerra Mundial, y el 48 en un congreso, ahí está Lysenko, aquí estaba vivo, el año 30, en un congreso de la Academia de Ciencias Agronómicas de Lenin, el nombre que tenía. En ese congreso, Lysenko declara a la genética ciencia burguesa, que no resuelve los problemas del campo, de la colectividad, de la gran mayoría de los soviéticos en ese momento eran de origen agrario. Y la solución dice, mire, lo que pasa es que en algunos institutos de la Academia de la Genética no ha sido combatida con bastante rigor. Nos comprometeremos a impulsar la biología de Venturi, que era un cultivador, un criador, un experimentador de plantas empírico, que es el padre académico de Lysenko en términos directos, digamos, que vamos a extirpar la antipatriótica y de ideología raicionista. Eso el 26 de agosto del 42. ¿Y qué ocurre? Calzó, muere de un infarto 40, Nicolás Vigo es arrestado en el 40 bajo acusación de espía inglés y llevado a un asilo psiquiátrico donde muere en 43. El cargo de Danilo lo ocupa Lysenko y se declara presidente del Instituto de Botánica Aplicada y queda a cargo de ese instituto automáticamente. El año 1942, después de ser arrestado, muere Karpechenko en prisión. El año 1922
Markov, enviado a trabajar, se le da permiso de trabajar solo como profesor de biología en una escuela rural de Bielorrusia perdida, y muere ciego en 1959. Y finalmente, Levinsky es arrestado en junio del 41 y se suicida el 42 en prisión. Y se acabó la genética soviética. Hasta ahí llegó. Lysenko se encargó de eliminarla directamente a partir del apoyo que tiene de Estado. La relación de ciencia de biología en este caso es representativa de una manera, yo diría, oportunista, bastante oportunista, de declararle la guerra a los que le hacían sombra en su camino hacia el poder de la Academia de Ciencias. ¿Cuál es el problema que hay detrás? Que bajo el punto de vista de esta gente, este Lysenko, su oficina en Odessa, era un caso particular de la lucha contra el mendelismo comunista, como él lo llamaba, de la lucha del pueblo soviético contra el imperialismo, porque el mendelismo era idealista, porque no explicaba la transición, el efecto. Fíjense en que cuando uno dice la mano, en esa época está diciendo que el ambiente puede cambiar la mano genética, puede cambiar el destino del mismo genético. ¿Qué es lo que estaba haciendo la revolución? Estaba modificando el destino de la historia de la revolución zarista que tenía la gente en hambre, analfabeta, etc. Entonces, la visión del anarquismo en boca de Lysenko era muy atractiva para la ideología de los momentos. Y era que era posible hacer una reforma desde el ambiente hacia los genes y modificar los genes ambientalmente. Y por lo tanto, todos los que decían que la herencia estaba en los genes y que el ambiente solo alteraba parcialmente, pero que no estaba permitiendo una nueva herencia, estaban mal. Y hasta ahí llegó entonces la ciencia burguesa mendelista y métodos de la época, del terrorismo feminista, son eliminados físicamente sus cultores. Y no solo eso, sino que quedan a cargo del desarrollo de la genética de estos personajes. Hasta 1966. En 1966, después de la muerte de Stalin, hay un congreso, el 20 Congreso de Pecos, y se declara esta política lysenkoísta como errada. Y se ordena la publicación del primer texto de genética. Yo tenía ese texto de genética que estaba en la edición no sé cuánto ya, del año 66. O sea, recupérese la genética desde orden del polígono porque este había sido un error. ¿De acuerdo? Y la genética se desarrolla y estuvo nuevamente colapsada en el periodo stalinista, pero la gente, mis profesores me decían, en el fondo, todos seguíamos haciendo genética. Lo que pasa es que no lo decíamos porque no nos mataban o nos llevaban a la cárcel, como hicieron con nuestros profesores. Entonces había un tipo que decía que estudiaba el efecto del sol, de la semilla de las trigas, estaba viendo los cromosomas, haciendo cruzamiento como en la vieja escuela. Y todo el mundo siguió haciendo eso. De modo que en 10 años la Unión Soviética se puso al día en genética, nuevamente. De modo que la pregunta que queda para finalizar es: esta historia es específica de la historia rusa. Yo diría que la relación entre ciencia e ideología muestra ejemplos permanentes. En el caso de la Revolución Francesa, incluso podríamos decir que la Revolución Rusa es una clave para entender la Revolución Francesa, para apreciarlo lo que dice, por ejemplo, León Trotsky, de que la Revolución Francesa es una clave para la Revolución Rusa, y que también puede verse esto retrospectivamente, porque todo lo que ocurre en la Academia de Ciencias fundada en 2016 es un caso similar al que ocurre con la Academia de Ciencias Rusa en manos de Lysenko respecto de hacer todo desde cero. Es el hacer todo desde cero de los jesuitas en las colonias españolas y portuguesas cuando son expulsados porque se transforman en un peligro para las coronas ya mencionadas, desde el punto de vista del conocimiento del entorno, del ambiente. ¿Y por qué interesaba conocer la historia natural de América? Porque ahí había recursos que eran de importancia para las coronas. El ejemplo histórico de la biología en la ciencia respecto de lo que ocurre en la literatura historiana con Charles Darwin es otro ejemplo. No vamos a extendernos en este ejemplo, podríamos hacerlo, quizás es más interesante buscarlo para la discusión. Aquí están algunas de las referencias, y voy a dejar este material a César para que lo ocupen sin sirve de algo. Listo, muchas gracias. Ok. Si tienen tiempo e interés en discutir algo que les parezca relevante a raíz de lo dicho, por favor, estamos a vuestra disposición.
Facultades. ¿Hay alguien de agronomía acá? ¿Y ustedes tuvieron clases con el profesor Neira de genética? Sí. Ah, sí. ¿Cómo te fue en genética? Ah, ¿y usted? Fue colegiado. Ajá. El profesor Neira, claro, el profesor colegiado se interesó mucho por la historia de la genética en un periodo después de Stanford. Y facultades no genetizadas, que no sean ni de medicina, ni de odontología, ni de veterinaria, ni de biología, filosofía. ¿Usted? Arquitectura. Arquitectura, ¿qué le dice? Claro, no. Conversemos. En verdad es interesante porque como que lo veo desde un punto de vista sin conocer nada al respecto, o conocer lo que es el colegio de Méndez y todo eso. En verdad, lo más interesante que encontré de lo que habló es como la influencia política en el desarrollo científico, que al final bueno, lo que motiva que sea un científico a investigar cierto tema de repente va mucho más atrás y va mucho más profundo que el simple tema. Tiene como implicancia ideológica que me encontré. ¿Y en la arquitectura tú has escuchado alguna influencia de ideología en la arquitectura? Sí. Por ejemplo, ¿cierto? Evidente. Por ejemplo, en la CIMU hay un arquitecto muy famoso que no me acuerdo ahora el nombre del arquitecto, pero justamente él fue el que desarrolló la gran obra de arquitectura de Hitler y no por eso es un mal arquitecto. O sea, él hace como el encargo que le dieron. Y así, con todos los movimientos políticos, hay arquitectos que se encargan de manifestarlo. Y el Bauhaus, que hay frente a la Moneda, estos edificios son iguales a los de Moscú, igualitos. Todos estos edificios de Plaza Burles, eso es Moscú 1930, futurismo a la vela, o sea, y funcionalidad para que la gente trabaje, ¿cierto? Eso es básicamente Bauhaus. ¿Qué pasa en Chile ¿Qué pasa con la influencia ideológica de la ciencia en Chile? ¿Habrá algún efecto nunca tan trágico ni sangriento como el de Lysenko, pero ¿se ha estudiado eso nosotros? Yo creo que no, aún, pero debe haberlo. Yo creo que lo hay en el caso de los jesuitas, interesante. Es interesante el caso de la genética actual, desde el punto de vista de la formación de las becas, por ejemplo. Las becas de posgrado se dan para áreas moleculares y tecnológicas, pero no para otras áreas que podrían ser menos productivas. Pero bueno, ustedes tienen la palabra. Más opiniones de otras facultades. A mí me emociona ver gente de distintos lugares. ¿Qué otras facultades representadas esta niña ahí que está media artesa, debe venir de economía? acá. El lado del músico, de música. Ajá. Bueno. No. ¿Qué se está haciendo hoy día en genética en términos de intereses económicos? ¿Qué está marcando la genética hoy día? Lo que pasa es que la genética ya está en un nivel como estuvo la física nuclear hace 30 años. La genética ya es una tecnología, hace rato. Desde 1972, primera proteína recombinante, que se llama el insulina un chancho, se lo mete en una bacteria. La bacteria es una fábrica, no solo de electricidad, es una fábrica de insulina. Y gratis, las bacterias no se encuelgan, cuestan re baratas. Y entonces el fermentador de bacterias, bingo, compadre. O sea, hagamos genética, pero con tutti. Y desde la primera proteína recombinante de 1972, la genética ya es tecnología. 1972. Así que, ¿en qué está la genética ahora? Está en un grupo que hace rato se descindió de la genética clásica, desde por lo menos 50 años, hace 50 años, que ya está en otra, está en la tecnológica. Y hay otro grupo de gente que con estudia genética sigue interesada por la evolución, por los efectos del poblamiento de América, por cosas que no dan plata, pero que son profundamente excitantes. La respuesta, profesor, es que la genética ya es tecnología desde hace 50 años. Y en eso tiene todo lo que cualquier tecnología. Tiene las herramientas, los financiamientos y las perspectivas de desarrollo que tiene una tecnología que da mucho rendimiento económico, de retorno. En este momento, Nature jueves pasado publica, Nature sale virtual el miércoles en la noche, acá son 5 horas de diferencia en este horario
hacia el verano. O sea, yo puedo estar leyendo a las 12 de la noche lo que va a ser el papel al otro día en Londres, aunque aún no habiéndolo tenido ahí. Eso es lo que estamos haciendo todos los días, ¿cierto? Metilomas. El paper se llama ¿Cómo se regula la diferenciación celular a partir de hechos epigenéticos? No por DNA, sino que porque hay moléculas que modifican al DNA. Son 3 páginas y es una apuesta a cómo manejar células madre genéticamente, o sea, cómo programar la diferenciación de la célula madre. Y eso te aseguro que en 2 meses es patente. Es patente comercial y tiene manejo de células madre a partir de las empresas que criogenizan células del cordón umbilical y te ofrecen que en 20 años te van a cambiar el hígado, porque el hígado, generalmente la gente se preocupa por el hígado, no sé por qué, pero nadie se preocupa por cambiarse el codo, digamos, el hígado. Sí, hace rato que genética y tecnología. Hay un grupo de románticos viajeros que nos creemos príncipes que hacemos tonteras, ¿no? Se supone que en el fondo todos quisieran estar en la papa misma de la tecnología y a la vez en esto. Eso no es imposible, no podéis publicar, está vetado porque es secreto comercial. El problema filosófico de declarar una secuencia de propiedad privada. Cuando Craig Venter publica en el Proyecto Genoma, ojo que la iniciativa privada dirigida por Craig Venter es publicada en Science, la revista norteamericana. La iniciativa pública dirigida por Watson es publicada en Nature, la revista inglesa. La iniciativa privada se basa en que Craig Venter, este biólogo, patenta una secuencia de genes neuronales. Eso ocurre en 1996 por ahí. Y dice, esta secuencia es mía. Entonces el mundo dice, pero ¿y cómo? O sea, yo veo una estrella y le voy a cobrar a cualquiera que ve por telescopio la estrella. Ah, no, pero es que yo tengo la tecnología para poder saber qué significa esa secuencia y poder manejarla. Y ahí viene toda la historia que tienen los gringos del problema de las patentes genéticas que aún no está resuelto. O sea, hace rato está ese cuento armado. En Chile, en los próximos 2 años, el Ministerio de Agricultura ha firmado contratos con Monsanto y la cantidad de hectáreas que se va a dedicar a transgénicos de 2.000 va a pasar a 20.000. Así, cada par. Y nadie tiene idea y a nadie le preocupa esa cuestión. Y estamos vamos a tener una cantidad de transgénicos que va a acabar con cualquier genoma endémico de aquí a 20 años. Como le pasó a los mexicanos con el trigo, con esas babilos de maíz. Esos Popol Vuh que babilos se llevaron en grado, que defendieron con su cuerpo frente a la guerra, toda esa cuestión. 2 transgénicos norteamericanos en la frontera de Nuevo México y caen al suelo mexicano y hacen pedazos en un año todos los cultivares de los que los mayas ponían estos gritos y todo eso así. Metazoya. Y se fue en un año. Bien. Oye, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer, yo sé que esto es casi como el Normandí, o sea, para poca gente pero lo que viene es bueno. Así que bien, pues, si no hay más comentarios, muchas gracias. No, vale, muchas gracias. 7:15. Ya pues nos vemos el próximo martes.